En la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias Guillermo por esta oportunidad de seguir cumpliendo el objetivo de la hora contable. Para mí, desde la representación legal y gerencia general de la hora contable, es muy grato tener estos espacios para compartir conocimiento con las personas que están dispuestas a, a aprender y seguir creciendo en propiedad horizontal, a pesar de que llevo 25 años aproximadamente manejando propiedad horizontal y trabajando en propiedad horizontal. Eh, es de claridad y de entendimiento que es la hora que día a día algo le aprendo más a la propiedad horizontal. Esto cada vez es más cambiante, cada vez se está actualizando mucho más. No para uno de asistir a programas, reuniones, estar sentado en la mesa de trabajo con el directivo, con los directivos de la DIAN en el Congreso de la República, pues esto nos hace ver que la propiedad horizontal sí o sí requiere de mucho conocimiento, de mucho entendimiento y de estar ahí todos los días actualizándose y actualizándose para poder desarrollar de mejor manera y poder llegar a una gestión administrativa eficiente y eficaz. Entonces, sin más preámbulo, en esta oportunidad yo vengo a darles todo el módulo o a querer compartir este módulo de conocimiento en la parte contable y financiera en propiedad horizontal. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, pues tenemos en el módulo uno las generalidades de la contabilidad, que son el marco legal, la estructura organizacional, la definición de la contabilidad, cómo es la contabilidad en una propiedad horizontal, el proceso contable, cómo deben ser y qué son los soportes y los libros contables en el módulo de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Las preguntas las podemos dejar para el final o si ustedes consideran al ver que somos más bien pocos, pues van realizando sus preguntas y pues claramente las respuestas se van dando teniendo en cuenta el tiempo del desarrollo del módulo. Bien, entonces para poder entender y poder manejar lo que es la contabilidad en la propiedad horizontal, tenemos que tener claro cuál es nuestro marco legal para poder llegar a desarrollar la parte contable en las copropiedades. Dentro de ese orden de ideas, entonces tenemos que el marco técnico normativo se encuentra en la ley 1314 del 2009, en el DUR 2420 del 2015, la NIC 8, esto de la NIC es para temas de informes y demás, y en la actualidad ya contamos con el documento técnico, el documento de orientación técnica número 15, del cual con orgullo el equipo de la hora contable hicimos parte de ese subcomité y con más orgullo aún tenemos que la coordinadora de ese subcomité es también del equipo de laboratorio contable, que es Marlene Carroncho. Dentro de ese marco normativo también tenemos la ley 222 del 95, que es el Código de Comercio. Si bien es cierto, la ley 675 y todo lo que abarca la propiedad horizontal nos dice que la propiedad horizontal es un régimen especial. ¿Por qué es especial? Porque lo hace estar y está vinculado con parte del Código de Comercio. Adicional a eso, pues tiene que cumplir otras normas adyacentes y adjuntas, como son dentro de las miles de normas que pueden ser aplicadas en la propiedad horizontal, podemos encontrar normas directas de obligatorio cumplimiento como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 1581 Veas Data y demás normas que nos obliga a que en la propiedad horizontal se cumplan, pero que a su vez pues es de obligatorio cumplimiento y adicional a eso pues lo hace un régimen especial a tal punto que la ley 675 y hacia atrás de la ley 675 del 2001 ya existían unas normas, pero se centra en la ley 675 del 2001
una norma general para la propiedad horizontal, la cual nos da bases muy importantes y que yo considero que esta ley 675, las personas que la desarrollaron tuvieron una excelente visión, dado a que esta ley 675 nos permite gestionar y administrar todas las propiedades horizontales, ¿sí? Razón por la cual pues es un régimen especial. Dentro de eso, dentro de la ley 222 del 95, que es el Código de Comercio, encontramos las obligaciones hacia la parte contable y financiera. En el artículo 37 están los estados financieros certificados. ¿Qué son los estados financieros certificados? Tema que vamos a ver más adelante en otro módulo. El artículo 47, los informes de gestión que debe llevar a cabo los profesionales que desarrollan la parte contable o desarrollamos la parte contable en propiedad horizontal. Y claramente, como lo decía anteriormente, la ley 675 en el artículo 51 nos indica la obligatoriedad de la parte contable, ¿sí? Quiere decir que si bien es cierto la ley 675 del 2001 reposa que el responsable de la contabilidad o de la parte contable es el administrador. Aquí en el artículo 51, pues nos ratifica que las copropiedades sí están obligadas a llevar contabilidad, independiente de que sean un régimen especial. Bien, dentro del documento técnico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el documento de orientación número 15 del 2024, que este salió en junio del año pasado, ya es de conocimiento público y es de acceso para cualquier persona que esté interesada en aprender de propiedad horizontal. Y claramente para nosotros los contadores y revisores fiscales y los que desarrollamos funciones desde el área contable, tenemos este documento que, si bien es cierto, no es vinculante, pero en el caso de nosotros los contadores y revisores fiscales, si hacemos las cosas debido a este documento, en debida forma y de acuerdo a las orientaciones que se encuentran en el documento técnico número 15, pues no vamos a tener problemas versus cualquier situación que se pueda dar o encontrar por el posible mal desarrollo de la función contable y financiera. Entonces, a la hora del té, como digo yo, es vinculante y no es vinculante, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Finalmente, cuando a mí me llega una queja o me ponen una queja a la Junta Central de Contadores y yo puedo verificar y certificarle a la Junta Central de Contadores que yo hago las cosas de acuerdo a este documento de orientación técnica número 15, no me van a poder sancionar porque yo estoy dando cumplimiento a una orientación que nace y surge del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, aquí dentro de ese documento tenemos la estructura organizacional. Esta estructura organizacional aquí nos la ponen para que tengamos entendimiento de cómo es la estructura administrativa y general de una propiedad horizontal. Si bien es cierto, entonces en primer orden tenemos a la Asamblea de Propietarios, que es el órgano mayor en una propiedad horizontal. La Asamblea de Propietarios es, como se dice vulgarmente, quien manda en una propiedad horizontal. Y claramente, ya enfocándonos hacia la parte contable y financiera, pues la Asamblea de Propietarios es quien nombra al revisor fiscal y al Consejo de Administración. Entonces, aquí hay que empezar a entender cuál es esa gran diferencia de la función entre el revisor fiscal y el Consejo de Administración, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, debajo de la asamblea se encuentra el revisor fiscal y es una línea que está separada, no es continua, es una línea que es punteada, está el revisor fiscal y el revisor fiscal es quien emite una opinión sobre los estados financieros y sobre el control interno de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que el revisor fiscal está para fiscalizar al Consejo de Administración y al administrador.
En la particularidad de la propiedad horizontal vemos que muchos consejos quieren darle órdenes al revisor fiscal, saliéndose de su cumplimiento de función, extralimitándose en funciones y, ¿por qué no?, llevando las personas que hacen o fungen como consejeros de una copropiedad, finalmente lo que terminan haciendo es coadministrar. Y la coadministración no tiene cavidad en la propiedad horizontal. ¿Sí? Para eso, cada uno de los cuerpos, cada uno de los integrantes del cuerpo administrativo de una propiedad horizontal tiene sus funciones. Bien, dentro de ese orden del Consejo de Administración, pues ya tenemos claro que es el que designa al administrador y realiza una supervisión de trabajo del administrador. ¿Para qué? Para garantizar que la propiedad horizontal cumpla con sus fines. Aquí hay que tener claro que el Consejo de Administración es quien ejerce el control interno. Si bien es cierto, nosotros los contadores, por naturaleza y por el desarrollo de nuestra profesión y por el estudio de nuestra profesión y por las capacidades que debemos tener para el desarrollo de la profesión contable y financiera, los contadores tenemos y conocemos, debemos conocer cómo es el manejo del control interno. Sin embargo, cuando nosotros como revisores fiscales trabajamos en propiedad horizontal, tenemos que tener claro que no somos nosotros quienes ejercemos el control interno en las copropiedades. ¿Por qué lo quiero aclarar y por qué lo digo? Porque desafortunadamente por desconocimiento, en gran mayoría de los consejos de administración, se acostumbra a pensar que es el revisor fiscal el que va a hacer el trabajo del consejo de administración. Y eso no debe ser así, eso tengámoslo muy claro, tengámoslo presente para cuando estemos desarrollando funciones como consejeros dentro de una copropiedad. Ahora bien, debajo de el consejo de administración está el administrador. ¿Qué es el administrador? El administrador no solo es un administrador como tal. El administrador es el representante legal, quien es el directo responsable del control interno. Y que dentro de sus funciones tenemos que debe dar cumplimiento a las disposiciones legales, fiabilidad de la información financiera, elaboración de presupuesto, eficacia y eficiencia de las operaciones. Fíjense que aquí el mismo documento de orientación técnica número 15 ya reposa y dice e informa cuál es esa inmensa responsabilidad del representante legal, ¿sí? Razón por la cual es de entender que el Consejo de Administración no puede coadministrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cierta forma, la misma ley 675, por medio de ese representante legal, a palabras un poco más técnicas o empresariales, finalmente el administrador es el gerente de esa empresa, de esa copropiedad, y debe dar cumplimiento a muchas normas y leyes que rigen a la copropiedad, y directamente es el responsable. Sin embargo, si nosotros somos juiciosos, y estoy segurísimo que si siguen y están en este curso con Convivir es Vivir, eh, ustedes conocen a personas como el doctor Ramiro Serrano, el doctor Jorge León y muchas personas más que han pasado por la historia de la propiedad horizontal, por ejemplo Andrés Martínez y demás. Ellos siempre nos han explicado desde su área jurídica, como abogados que son, cuáles son las responsabilidades civiles y contractuales que adquieren las personas que fungen como consejeros de administración. Es importante tener claro eso en el sentido de que a veces se olvida que por el hecho de que se funge como consejero de administración, eh, desafortunadamente hay muchas personas que creen que pueden hacer lo que quieran y no es así. Hoy en día ya se conocen y se tienen demandas y demás cosas, situaciones que pueden llegarle a complicar la vida de esas personas que fungen como consejeros de administración.
Guille, yo en mi pantalla no logro, espérame a ver si puedo aquí evidenciar el chat, porque veo que están escribiendo. A ver, vamos a dar una rápida lectura. Están saludando. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos al curso. Bueno, por ahora no hay preguntas. Qué chévere, quiere decir o que no están entendiendo nada o que todo está siendo muy claro, pero bueno. Pues Es yo in- sí, Señora Lía, ok, perfecto. ¿Tienes lo una duda? estamos entendiendo, profe. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces sigamos. Profe, Continuemos. profe, la pregunta es, ¿qué hacer cuando consejero se abroga las facultades, es el que presenta el presupuesto, es el que firma contratos pues digamos, de algún servicio en la copropiedad? Eh, ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, dentro de lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que observar es primero dejarlo muy bien claro en las actas de reuniones del Consejo de Administración, porque claramente eso se podría tipificar como una coadministración, ¿sí? Se le están limitando o se está extralimitando este consejero versus la función del administrador, ¿sí? Hay que dejar eso en actas. ¿Por qué? Porque en el dado caso que se llegue a presentar alguna situación por una demanda o cualquier cosa que pueda llegar a la copropiedad, en ese orden de ideas, lo que se debe hacer es establecer quién ordenó, quién hizo y quién mandó, ¿sí? Desafortunadamente ahí yo lo que veo, y esto es un caso particular, que el administrador no está dando cumplimiento a sus funciones y que tampoco lo manifiesta o no hace nada al respecto. Cuando estas cosas pasan, lo que yo recomiendo es que se lleve a una asamblea general esta situación para que la asamblea general tenga conocimiento y tome decisiones sobre el nombramiento del consejo de administración, independiente de las personas que estén ahí adentro. ¿Por qué independiente? Porque hay que recordar que si el consejo de administración es consejo cuando tienen quórum, y adicional cuando dan cumplimiento al debido orden en una reunión donde se levanta un acta. De resto, cuando no hay quórum, las personas actúan como copropietarios y deben asumir sus responsabilidades. Bien, entonces sigamos y continuemos con el tema. Ahora que he perdido la... Ok, ya. Entonces ahí ya tenemos la estructura organizacional de las copropiedades, ya ha sido explicada y espero que haya sido de claridad. Bien, entrando ya en materia en lo que es la parte contable y todas sus definiciones, pues la definición de contabilidad la encontramos que es una ciencia social. La contabilidad es una ciencia social. ¿Para qué sirve? Que su objetivo como tal es que por medio de la recopilación de información organizada, de documentos, el registro de las diferentes transacciones financieras, su análisis y la elaboración de informes requeridos para la toma de decisiones, nos permita llevar a una copropiedad en el sentido de la buena gestión administrativa a que tengamos unos resultados positivos. Entonces, a grandes rasgos, la contabilidad siendo una ciencia social, pues en primera instancia es claro que debe haber una información organizada por medio de documentos. Cuando hablamos de documentos, pues existen muchos documentos, más adelante vamos a ver esos documentos que no son soportes para la contabilidad. De manera organizada, pues se van registrando en un sistema contable, ¿sí? En Colombia tenemos muchos sistemas contables dentro de esos, y sin querer hacer propaganda está el Cisco, tenemos un Word Office, ahora tenemos un Alegra, por ahí están rondando y llegando al mercado unos ERP, que son unos sistemas más avanzados que nos permiten trabajar la parte contable, administrativa y financiera de una forma centralizada, como lo son Properix y otros programas o software contables que podemos estar viendo cuando asistimos
a esas capacitaciones que ofrece el mercado a nivel nacional. Entonces, dentro de eso, una vez registradas las transacciones, eso nos da unos informes que nos permite analizar información para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de contabilidad. Ahora, la contabilidad no es la elaboración de impuestos. Hay que tener clarísimo que, y desafortunadamente ve uno mucho en propiedad horizontal, que se tiende a desvirtuar cuál es la función real de un contador en las copropiedades. Si bien es cierto, nosotros los contadores podemos desarrollar varias funciones en las propiedades horizontales. Dentro de esas funciones encontramos la operación de la parte contable, o sea, el contador que se dedica a manejar la contabilidad de la copropiedad. También encontramos contadores públicos que desarrollan la revisoría fiscal en propiedad horizontal. Dentro de esas funciones como contadores también podemos encontrar contadores que desarrollamos o desarrollan la auditoría en propiedad horizontal. Eso ya es algo relacionado con auditorías externas o internas, dependiendo del tipo de manejo que se le quiera dar en la copropiedad. Y otros cargos. Dentro de esos cargos también vemos contadores que administran propiedad horizontal. Pero es que desafortunadamente, digo yo, se le dan funciones a los contadores que no van con su razón de ser. Por ejemplo, la elaboración de impuestos. Si bien es cierto, el contador dentro de una propiedad horizontal maneja la información y entrega la información para que el administrador haga el montaje de la presentación, firma y pago de los impuestos. Esto no es una función del contador, ¿sí? Ahora, si se lo quieren hacer o dejar como función del contador, déjenlo por contrato, ¿sí? Claramente, pues a mayores responsabilidades y mayores funciones, pues el contador puede llegar a cobrar más en una copropiedad. Bien, entonces, también hay que tener claridad que el ciclo contable es el proceso desarrollado en el periodo en el que la entidad registra de forma cronológica las transacciones con el fin de analizar y elaborar la información financiera. ¿Qué nos quieren decir acá? Que claramente en propiedad horizontal nosotros trabajamos periodos fiscales cerrados. En la mayoría de copropiedades se trabaja del 1 de enero a 31 de diciembre, que ese es el periodo fiscal normal de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, no solo para propiedad horizontal, sino para todas las empresas, pero que adicional vemos que las copropiedades manejan unos periodos presupuestales distintos. ¿De qué depende? Del reglamento. Hay copropiedades que prefieren trabajar, como la Asamblea General se desarrolla más o menos entre marzo, abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces hay copropiedades que por reglamento dejan que su periodo presupuestal sea distinto al periodo fiscal. ¿Sí? Esto tiene unas implicaciones contables distintas, pero pues tampoco está mal que se maneje así. Entonces, ahí es donde nos hablan del ciclo contable. Entonces, tenemos que tener claro que los ciclos contables en la mayoría de propiedades horizontales, pues se maneja de acuerdo al presupuesto eh, eh, aprobado y desarrollado para un periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de X año. Bien. Entonces, ya centralizándonos en lo que es la contabilidad en propiedad horizontal, pues encontramos que en el artículo 32 de la Ley 675 del 2001 establece que la propiedad horizontal posterior a su constitución legal da origen a una persona jurídica conformada por los copropietarios de los bienes de dominio particular, ¿sí? Entonces aquí ya nos dan claridad de qué es la propiedad horizontal para poder desarrollar esa parte contable y financiera. Y claramente el administrador lo que va a administrar son áreas comunes, no unidades residenciales. Eso hay que tenerlo clarísimo. De esa forma, cuando se tenga claro que ese es el enfoque y el marco al cual el contador también debe trabajar.
Entonces ya vamos a tener claridad de muchas situaciones y de cómo llevar la parte contable en las copropiedades. También es necesario distinguir entre la contabilidad de los copropietarios, quienes tienen los derechos sobre las áreas privadas y sobre las áreas de uso común, y la contabilidad de la personería jurídica creada para administrar la propiedad horizontal. Entonces, fíjense que ahí era lo que yo les decía anteriormente. Hay que tener claridad que la administración está para, valga la redundancia, administrar áreas comunes. ¿Sí? Entonces, esto ya nos lo da la ley 675 en su artículo 32. Bien, dentro del numeral 5 del artículo 51 de la ley 675 establece la función de dependencia y responsabilidad de la contabilidad al administrador. Era lo que también les decía anteriormente. El administrador es el responsable de la parte contable y financiera, perdón, de las copropiedades. Razón por la cual esto limita en cierta parte y en gran parte las funciones del contador en las copropiedades. Ya es hora de que vayamos entendiendo que el contador, por ejemplo, no está obligado a dar la explicación de los estados financieros en las asambleas. Esto es una responsabilidad del administrador. Claramente, y no está fuera de norma o de ley, que el contador lo puede hacer. Pero también aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando somos administradores de propiedad horizontal, debemos y estamos obligados a tener conocimiento de toda la parte contable de parte del administrador. ¿Sí? Es importantísimo tener eso claro. Entonces, es también claro que dentro de ese mismo documento de orientación número 15, en este documento encontramos lo siguiente. Al constituirse la persona jurídica en la copropiedad, este adquiere el carácter de entidad reportante. Sin embargo, su contabilidad no debe incluir los activos y pasivos de los copropietarios ni los activos en zonas privadas o zonas de uso común. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente la contabilidad de la propiedad horizontal, más específicamente en esa personería jurídica, no hace mención ni de las unidades residenciales ni de la parte contable de cada uno de sus propietarios, copropietarios. Entonces, una cosita es la contabilidad de las áreas comunes y de lo que administra o de la razón de ser de la administración en propiedad horizontal, muy distinto a las unidades residenciales, que claramente hay una fuerte barrera donde no se puede entrar o donde no se puede pasar para un manejo de la parte contable y financiera. Bien, entonces, su información financiera debe centrarse en las actividades relacionadas con la correcta administración de los bienes y servicios comunes, la gestión de los asuntos de interés común de los copropietarios de bienes privados y el cumplimiento de la ley y el reglamento de propiedad horizontal, como se menciona anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente la administración en propiedad horizontal se liga y está únicamente su alcance en las áreas comunes, o sea, un bien común, no un bien particular, ¿sí? No, su objetivo es común. Que eso nos quede clarísimo porque vemos a veces administradores que se le extralimitan en sus funciones y vaya que se meten en unos problemas por estar metiéndose en lo que no debe, ¿sí? También es cierto que dentro de lo que nos quieren decir es que el desarrollo de la propiedad de la administración en copropiedades es netamente el mantenimiento, sostenimiento y gestión administrativa de las áreas comunes. He ahí que, por ejemplo, en la actualidad se está pasando por una situación de manejo de IVA en copropiedades y es ahí cuando los administradores se les da por que poner el cosito de la chiquitienda en la portería o en la maquinita esa distribuidora de productos y eso lo administra el administrador, valga la redundancia. Entonces, ahí estaría obligado
a cambiarle la razón de ser tributaria de la copropiedad y muy seguramente, hablando de netamente residenciales, estaría obligado a adquirir la responsabilidad 45 del IVA cuando la administración no está para hacer ventas, rifas, juegos, espectáculos y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de todas formas hay que tener claro que cualquier desarrollo comercial o explotación comercial que se lleve a cabo en propiedades horizontales, pues sí o sí estaríamos obligados a hacer todo lo relacionado con el IVA. Y esto tiene unas implicaciones mayores donde incluso debo ya facturar electrónicamente cuando me pongo a vender lo que no me corresponde. ¿Sí? Adicional a eso, pues dentro del documento nos dicen que en el artículo 2 de la Ley 1314 del 2009 exige la aplicación de los marcos técnicos normativos a todos los obligados a llevar contabilidad. Con esto que nos están diciendo que sí o sí, la administración de áreas comunes o la administración en propiedad horizontal, sí o sí está obligada a llevar contabilidad. Y claramente el desarrollo de la contabilidad o la gestión contable, sí o sí, debe ser realizada por un contador público titulado y certificado con su tarjeta profesional. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y pues claramente, en resumen, las copropiedades deben llevar contabilidad de acuerdo al anexo 243 o al anexo 344 del DUR 2420 del 2015, siguiendo las normativas y regulaciones mencionadas. ¿Qué quiere decir con este último párrafo? Que sí existen normas contables enfocadas en propiedad horizontal que nos obligan a que llevar la contabilidad de acuerdo a unos lineamientos establecidos por norma o por ley. Entonces, hay que tener clarísimo que sí o sí las copropiedades, a manera de resumen, las copropiedades están obligadas a llevar contabilidad y al estar obligadas a llevar contabilidad, debemos dar cumplimiento a las normas y leyes que rigen la contabilidad en nuestro país, en Colombia. Bien, ahora vamos a hablar del proceso contable. Ese proceso contable se encuentra también dentro del documento técnico de la orientación número 15, donde nos dice que todo inicia por el registro de unas operaciones. Cuando estamos hablando del registro de operaciones, claramente debemos dar cumplimiento a todos los documentos soportes de las transacciones que se lleven a cabo en una copropiedad. Dentro de una copropiedad encontramos muchas transacciones, por ejemplo, la adquisición del servicio de vigilancia, la adquisición del servicio de mantenimientos de la copropiedad, la adquisición de productos para poder realizar el aseo dentro de la copropiedad, la adquisición de elementos de seguridad. Entonces, todo esto son compras de bienes y servicios que finalmente deben ir soportados con su respectivo documento, el cual me permite a mí realizar un registro de operaciones en un programa contable. Posterior a eso viene la mayorización. Dentro de esa mayorización es el desarrollo y el análisis que debe realizar el contador por medio de la digitación. Una vez digitada la información, el contador se ve obligado a hacer un análisis donde debe llevar esa información contable de manera organizada cronológicamente para poder determinar y entregar unos balances de prueba. Estos balances de prueba los hace el mismo sistema, pero el contador público es el que analiza y verifica por medio de esos balances de prueba la información para que para poder emitir unos estados financieros. Claramente, posterior al balance de prueba, pues ese balance de prueba, al ver cómo está clasificada la información, nos permite realizar unos ajustes y reclasificaciones a a la información. ¿Para qué? Para que esta información sea clara y fidedigna. Por ejemplo, dentro de las copropiedades, yo como revisor fiscal acostumbro a hacerle la recomendación al contador y al administrador
que se sienten mensualmente a analizar esa información contable para que esta información sea llevada de manera acorde. ¿En qué sentido? Por ejemplo, resulta que el administrador por allá fue y compró unos tornillos, ¿sí? Pero hay que tener claridad de esos tornillos en qué se usaron. Pueden ser para el mantenimiento de un ascensor. Los tornillos pueden ser para el mantenimiento de unas cámaras y fíjense que ahí ya estamos teniendo una diferencia de concepto, porque una cosa es el mantenimiento de cámaras y otra cosa el mantenimiento de ascensores o muchos tipos de mantenimiento que se pueden llevar a cabo en las copropiedades y que claramente se deben ajustar y reclasificar de acuerdo a la razón de ser de esa compra, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando mostremos esa ejecución presupuestal, sepamos que esa ejecución está siendo llevada de manera acorde. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ve uno a veces que hay algunas partidas dentro de esa información contable que ya pueden ir a mitad de año y ya están sobre ejecutadas. O sea, se llevaron gastos mayores en ese rubro y que claramente, pues dentro del desarrollo de la gestión administrativa, se pueden y se deben hacer esos gastos, pero hay que irles llevando un control para que cuando se llegue a la Asamblea General, no la Asamblea General cuando nos pregunte, y bueno, ¿y ustedes por qué sobre ejecutaron eso? Entonces el administrador va a tener claridad de decirle, mire, eso fue sobre ejecutado porque resulta que las motobombas se dañaron 3 veces en el año y tocó hacer el gasto y sí o sí tocaba hacerlo porque si no estaríamos quitando un servicio de agua para la comunidad y hay que recordar que hay cosas que son vitales, que son de estricto cumplimiento y que no se pueden dejar de hacer, pero se le tiene claridad a la Asamblea General en qué y cómo se hicieron esos gastos para ese mantenimiento de las bombas, ¿sí? Sin embargo, pues eh, eso posterior a la parte de gestión administrativa le va a servir a la administración. ¿Para qué? Para que para el próximo año, de una vez, o le lleva un buen proyecto de cambio de las motobombas, o en efecto va a llevar un proyecto de presupuesto que sea acorde a las necesidades de la copropiedad. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta información contable finalmente nos va a servir para el buen desarrollo de la gestión administrativa y contable. ¿Sí? Y posterior a eso, pues se generan unos informes financieros y unos estados financieros dependiendo de el ámbito o el lugar donde yo estoy, porque yo hago esta gran diferencia entre estados financieros e informes financieros. Es de recordar que esos informes, esa información que entrega el contador y el administrador mensualmente al Consejo de Administración, eso se llaman informes financieros. ¿Para qué sirven? Claramente son los mismos estados financieros, pero son llevados o entregados de acuerdo a un corte o a periodos transitorios o periodos que se pueden modificar. ¿Sí? Es información que se puede modificar una vez previo a los estados financieros. Y ya los estados financieros es algo más completo, más grande, donde unos estados financieros sí o sí deben estar certificados en primera instancia por el administrador y el contador y dictaminados e informados por parte de revisoría fiscal, ¿sí? Esos estados financieros ya van firmados por las tres entidades que son responsables de los estados financieros. Entonces, fíjense que ahí hay que tener claro la gran diferencia entre estados financieros y los informes financieros. Si bien es cierto, su estructura es la misma en la información que maneja, pero para que sean estados financieros deben tener y dar cumplimiento a otras cosas mayores, que era lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, ahí se hace cierre a ese proceso contable que se debe manejar para poder gestionar y manejar la contabilidad en las copropiedades.
Bien, entonces, avanzando y dando crecimiento a este entendimiento de la parte contable, pues en pantalla tenemos cómo debe llevarse la contabilidad. Esto no solo aplica para las copropiedades, sino para todas las empresas en general. Claramente estamos hablando de Colombia y si bien es cierto, nosotros en Colombia estamos obligados a cumplir normas internacionales financieras, pero cuando se están haciendo entrega en Colombia, pues la contabilidad debe tener unas características especiales como son, que se deben presentar en idioma castellano. Nada que hacer. Por más que los dueños puedan ser de otra nación, la contabilidad en Colombia debe manejarse en idioma castellano. Adicional a eso, sí o sí, la contabilidad debe manejarse por el sistema de partida doble. Para los que no tengan conocimiento de qué es la partida doble, quiere decir que contablemente la contabilidad debe manejarse por un debe y un haber y que claramente los resultados deben ser exactamente iguales en ambos lados, ¿sí? Donde suma un peso, por el otro lado debe estar reflejado de igual manera, pero uno es en el débito y otro en el crédito. Ese es el sistema de partida doble, el cual sí o sí debe mantenerse a nivel nacional. Debe llevarse en libros de contabilidad. Aquí hay que tener claridad cuáles son esos libros de contabilidad. Dentro de los libros de contabilidad tenemos libro mayor y balances, libros de contabilidad como el libro diario y otros libros a los que las copropiedades están obligadas dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, los libros contables que se llevan en una copropiedad mixta o comercial son más que los que se llevan en una copropiedad netamente residencial. ¿Por qué? Por el tipo de obligaciones que tienen esas copropiedades mixtas y comerciales. Entonces hay que tener claridad que sí o sí se deben llevar libros de contabilidad en las copropiedades. Adicional a eso, dentro de lo que debe llevar la contabilidad es que debe suministrar la historia clara, completa y fidedigna de acuerdo con los marcos aplicables. ¿Qué nos están diciendo? Que sí o sí la contabilidad en Colombia para las copropiedades se debe llevar de acuerdo a las normas vigentes de la parte contable y financiera. Entonces, aquí, el posterior, ustedes creo que van a tener grabación de esto. Si quieren ver, entonces nos quiere decir aquí que la contabilidad sí o sí debe aplicarse a ese marco normativo que les mostré inicialmente. Bien, el examen de los libros será en la oficina del establecimiento. Esto es una particularidad para aquellas copropiedades que son bastante pequeñas y que no tienen una oficina de administración ni siquiera, y que tampoco tienen una contabilidad establecida en un computador de la copropiedad. Desafortunadamente hay copropiedades que no tienen esa oficina y no hay forma de tener un computador en la copropiedad. Entonces aquí lo que sí hay que llevar es a que entiendan en las copropiedades que sí o sí hay que tener un computador, así sea ahí en la portería donde esté la información contable, ¿sí? ¿Que lo pueden manejar remoto? Sí. No quiere decir que no se pueda manejar remoto o que esté el contador obligado a que esté sentado en la portería del conjunto trabajando, pero la información contable y todos los libros deben estar en el establecimiento, ¿sí? ¿Y dónde se establece ese establecimiento? En la dirección que está registrada en el RUT, en el Registro Único Tributario, ¿sí? O en el mismo NIT. Ahí es donde debe reposar toda la información contable, ¿sí? Eso tengámoslo claro porque encontramos en copropiedades netamente residenciales que, insisto, no tienen oficina de administración y cuando el revisor fiscal va y revisa la información le dicen, ay, toca que se ponga de acuerdo con la contadora porque ella tiene todo en el computador de la contadora o del contador. Y pues eso tiene unas implicaciones legales que puede llevar a problemas a los contadores por no dar cumplimiento a lo que nos obliga o nos rige la parte contable o las leyes contables y financieras en Colombia.
Bien, dentro de eso entonces ya dando paso a todo este proceso contable y adicionales, pues tenemos los soportes. En el artículo 6 soportes, nos dice que teniendo en cuenta los registros legales que sean aplicables según el acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de orígenes internos o externos, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o dejando constancia en estos de cuál circunstancia conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación. Clarísimo. Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o detalles. Perfecto. Fíjense que ahí nos están dando a entender qué son y cómo son esos soportes, ¿sí? Y el artículo 7 nos dice comprobantes de contabilidad. Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente. Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes por cualquier medio en idioma castellano. Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente con indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieran elaborado y autorizado. Fíjense que aquí ya nos están dando esa gran diferencia en lo que es un soporte y un comprobante de contabilidad. ¿Los soportes cuáles son? Las facturas, recibos de caja, documentos equivalentes que afortunadamente, y digo yo afortunadamente, en Colombia ya existe la facturación electrónica. Si bien es cierto, no todos estamos obligados a tener facturación electrónica, pero la misma norma nos obliga a tener los documentos equivalentes, razón por la cual ya no hay excusa alguna para decir que es que no se tienen los soportes para valga la redundancia, para soportar esa compra de un bien o servicio. ¿Sí? Hay personas naturales que no están obligadas a facturar electrónicamente, no se les puede exigir su factura electrónica, pero sí se les puede exigir o se debe exigir hacia nosotros mismos cuando somos administradores en propiedad horizontal, a que sí o sí tenemos que tener un soporte, ¿sí? Se llama documento equivalente, es un formato que se llena o que se realiza por parte de la copropiedad y sería el sustento o el documento que llevaría toda la información de esa compra de bien o servicio, ¿sí? Pero sí o sí hay que darle cumplimiento. Y estos documentos equivalentes deben cumplir con unas especificaciones claras donde se tiene el número de la cédula del proveedor, se tiene adicional a eso la dirección de ese proveedor, se debe tener datos como teléfonos y demás de ese proveedor y adicional a eso, dentro de ese documento equivalente, debe ir un concepto claro de qué es lo que yo estoy comprando, ¿sí? Llámese un bien o servicio. O sea, quiere decir que los soportes sí o sí deben existir. Y esa gran diferencia entre comprobante de contabilidad y soporte, el comprobante de contabilidad claramente es ese documento que me entrega a mí el sistema contable cuando yo registro la operación. Dentro de esos comprobantes de contabilidad tenemos uno de los más conocidos y el que se maneja en copropiedades es el comprobante de egreso. ¿Mm? Los comprobantes de egreso, ¿qué son? El comprobante de egreso es el que nos soporta el pago de un bien o servicio. Adicional a eso, pues dentro de el, el debido manejo de los comprobantes y soportes, pues un comprobante de egreso debe tener adjunto en primera instancia otro comprobante de contabilidad que se llama factura de compra o una cuenta por pagar, que es la causación de esa compra, llámese bien o servicio, donde se especifica el manejo contable que se le dio a esa compra o servicio y ese debe ser un documento anexo a ese comprobante de egreso. Adicional a eso, pues también debe venir la copia de la factura, llámese factura electrónica o documento equivalente y los demás soportes que debe pedir o tener la administración para el desarrollo
y el cierre por medio del pago de esa compra o servicio. Entonces, fíjense que ahí logramos determinar que una cosa son los soportes y otra cosa muy distinta son los comprobantes de contabilidad, los cuales los dos deben sí o sí reposar en esa carpetica que se debe llevar cronológicamente en las copropiedades, que se llama comprobantes de egreso, ¿sí? Generalmente esta es la carpeta que más revisa, y valga la redundancia, el revisor fiscal, ¿sí? Y que adicional a eso, pues el contador en el buen desarrollo de su función también debe ejercer control interno sobre esa carpeta, porque es finalmente lo que me soporta la compra de bienes y servicios, razón principal de la parte contable y financiera, ¿sí? Entonces, hay que tener claridad de esa gran diferencia entre soportes y comprobantes de contabilidad. Ahora bien, dentro de una copropiedad, entonces tenemos que tener el conocimiento de cuáles son esos soportes contables más manejados en las copropiedades. Entonces, a nivel jerárquico, de izquierda a derecha, vamos a encontrar que el reglamento de propiedad horizontal, y ustedes van a decir, venga, pero ¿qué tiene que ver el reglamento de propiedad horizontal para con el contador y con la parte contable? Pues bien, resulta que el reglamento es el que nos establece a nosotros cómo manejar y cuál es el alcance de la parte contable, ¿sí? Dentro de los reglamentos que encontramos, pues las expensas comunes ordinarias y extraordinarias. Dentro del reglamento encontramos ese famosísimo coeficiente, ¿sí? Ese es uno de los grandes indicadores sí, indicadores que tienen las copropiedades que nos rigen a nosotros, a los contadores públicos, y que tenemos que tener el conocimiento amplio y suficiente para poder determinar cuánto y en qué porcentaje le debo cobrar a los copropietarios por el valor de sus expensas comunes, ¿sí? Resulta que en Colombia, hace muchos años, se tenía la mala práctica o la mala costumbre de que cobraban lo que fuera sin tener en cuenta el coeficiente. Y por derechos de equidad e igualdad, existe el coeficiente, que es ese porcentaje que yo tengo como copropietario dentro de todo lo que son las áreas comunes de la copropiedad, y que yo debo pagar en igualdad de condiciones por lo que yo tengo o me pertenece. Razón por la cual, por equidad de igualdad, surge el coeficiente en Colombia, ¿sí? Y toda la parte contable y financiera, sí o sí, debe ir por coeficiente para el cobro de las expensas comunes, ordinarias y extraordinarias. También dentro de esos reglamentos debe estar establecido cómo debe ser el cobro de los intereses. De hecho, la misma ley 675 dice que el porcentaje de intereses es el 1.5 veces de el indicador que nos expide el Banco de la República mensualmente. Razón por la cual, sí o sí, el reglamento de la propiedad horizontal es un soporte contable para los contadores. Bien, entonces, dentro de esos soportes contables también encontramos las actas de asamblea y del consejo de administración. Fíjense la importancia de que en las reuniones del consejo de administración esas actas estén actualizadas y llevadas en debida forma. ¿Por qué dentro de por qué se habla de las actas de asamblea y del consejo de administración? Resulta que en las actas, como es un documento público de ley que debe existir posterior a cualquier reunión que se lleve a cabo, llámese asamblea general ordinaria o extraordinaria, o llámese reunión ordinaria de consejo de administración o extraordinario, donde toman decisiones que finalmente le van a decir al contador qué debe aplicar contablemente. Dentro de eso, entonces, están los movimientos patrimoniales. Claramente, es de recordar, por ejemplo, que en algunas asambleas generales eh, llevan la decisión, la asamblea toma la decisión de hacer uso del fondo de imprevistos. Pues resulta que el contador, para poder tocar
Ese fondo de imprevistos, en primera instancia, hay que tener claridad que ese fondo de imprevistos únicamente se puede tocar y se puede hacer uso de ese dinero cuando la asamblea lo ordena. Entonces, el contador va a exigir y va a pedir el acta de la Asamblea General para poder aplicar o poder operar y manejar en la contabilidad ese movimiento que ordenó la Asamblea General, ¿sí? Dentro de esa misma Asamblea General Ordinaria, pues se hace aprobación del presupuesto. Entonces, el presupuesto, una vez aprobado, es el que le determina al contador cómo va a ingresar la información en el sistema contable para poder hacer la ejecución presupuestal mes a mes para un resultado anual. Y claramente el acta de la asamblea es lo que se lo va a determinar. Sanciones y multas. En muchas copropiedades en las asambleas establecen sanciones y multas para el incumplimiento de temas de convivencia u otras razones más para que el contador pueda ejercer las sanciones y multas. Y claramente, dentro de el andamiaje de la propiedad horizontal, si bien es cierto que la asamblea aprueba un reglamento, también es cierto que es el Consejo de Administración quien aprueba la imposición de una sanción y el administrador ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la Asamblea General estableció un manual de convivencia que debe estar elevado a escritura pública, que las personas que tengan mascotas y que el perrito haga sus necesidades y no recoja los excrementos, se vea inmerso en una sanción, ejemplo, de 100.000 pesos. Eso lo determinó la asamblea. En la reunión del consejo, el administrador les dice, señores consejo, mire, tengo el video, ya hicimos el debido proceso para la imposición de una sanción a la señora María Camila del apartamento XX, porque no recogió los excrementos de su mascota. Entonces, señores consejo, necesito que ustedes me aprueben si le ponemos la sanción a la señora María Camila. El consejo dice, sí, claro, aprobado, ya se hizo el debido proceso, ya es la tercera vez que lo incumple y no hace caso. Entonces, señor administrador, por favor, ejecute usted la sanción. Entonces, el administrador, con esa acta del consejo de administración, más el acta de la asamblea donde se aprobó ese reglamento, con estos tres documentos, entonces, el administrador puede llevar a cabo la imposición de la sanción. Y el contador, ¿qué debe decirle al administrador? Présteme las tres actas, dejamos el documento, los tres documentos, copias e informamos. Y dejamos en ese comprobante de cuenta de cobro esos tres documentos donde se soporta la imposición de esa sanción. Si no hay esos documentos, el contador no puede proceder y no debe proceder a contabilizar una sanción, ¿sí? Entonces, por esa razón, las actas de asamblea y del consejo de administración hacen parte de los soportes contables. Ahora bien, ¿qué otros soportes contables encontramos en las copropiedades? Claramente los contratos. Un contrato es el que me determina a mí cómo llevar la parte contable de ese gasto, de esa compra de bien o servicio que yo adquirí. Entonces, los contratos generalmente se deben contabilizar de acuerdo al contrato, que posterior llegan las cuentas de cobro o las facturas por esos servicios, pero finalmente el contrato es el que me determina a mí la contabilización de ese gasto adquirido. Puede ser, por ejemplo, por la ejecución de mantenimientos o de obras, ¿sí? Y adicional, los mismos contratos nos van a generar los gastos laborales. Dentro de esos gastos laborales encontramos los honorarios del contador, los honorarios del revisor fiscal, los honorarios del administrador, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de los contratos como soportes contables. Adicional a eso, pues claramente las facturas, que es para poder reconocer los gastos, yo debo tener las facturas. En este caso nos devolvemos un poco y estamos hablando de facturas electrónicas, ¿sí? O de
o de los documentos equivalentes, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo de facturas están facturas electrónicas y documentos equivalentes. Adicional a eso, otros documentos muy importantes que debe tener el contador para poder registrar los recaudos son las consignaciones. Resulta que en muchas copropiedades hay copropietarios que van y consignan al banco o a la entidad que les hace el recaudo, pero no logran identificar el apartamento, torre y apartamento al cual le están pagando las expensas comunes. Y eso se convierte en un tema de consignaciones por identificar que no tendrían un soporte y que empiezan a generar el crecimiento de esa cuenta y claramente el administrador en compañía del consejo, en compañía del contador, deben establecer estrategias para que esto no suceda. Sin embargo, pues hay copropietarios que son terquísimos y eso por más. Y nunca llevan la copia de la consignación a la administración, entonces no se logra identificar quién hizo el pago de ese recaudo de despensas comunes. Entonces, fíjense la importancia de las consignaciones dentro de la operación contable. Y adicional a eso, pues encontramos los extractos. En los extractos bancarios encontramos los recaudos, las notas bancarias y los intereses de financiación cuando se dé lugar. Entonces, los extractos el extracto bancario es ese documento que expide el banco, valga la redundancia, y que nos logra o nos permite a los contadores poder establecer y verificar una a una de las transacciones que se hicieron por medio de la cuenta bancaria. Es clarísimo que hoy en día todo debe estar bancarizado por norma o por ley y que todos los recaudos, pagos y demás se hagan por medio del banco. ¿Esto con qué motivo? Con el motivo de que el control sea mayor. Cuando hay mayor control, pues claramente hay más crecimiento y hay más facilidad de entendimiento y facilidad para la gestión administrativa y contable, lo cual pues es muy válido en cualquier copropiedad o cualquier empresa donde se maneje la contabilidad. Entonces, fíjense que ahí en pantalla tenemos un gran resumen, a gran resumen, porque pues, si nos vamos a la minucia, pueden haber muchos soportes contables que existen y que pues no han sido mencionados anteriormente. Pues, por ejemplo, dentro de eso existen esas papeleticas que expiden las personas naturales que tienen en la esquina una fotocopiadora y que pues finalmente eso nos lleva a tener un documento equivalente. Y en muchas copropiedades ve uno que no hacen ese control y esa gestión de tener documentos equivalentes y vaya que es un complique para el manejo de esos valores que son mínimos o pequeños y que finalmente, si no son controlables, pues se puede generar una confusión o incluso ya se generan pérdidas para la copropiedad en el sentido de que no hay control y no hay cómo poder verificar esa información, pero que finalmente sí se están llevando a cabo unos gastos. Y de igual manera, pues gracias al andamiaje, y a la actualización en sistemas, pues existe la facturación electrónica, lo cual permite un mayor control sobre los gastos y demás, ¿sí? Sin embargo, aún vemos que por medio de la modificación de esos documentos o soportes contables, hay fraude, hay bastante fraude porque no lo podemos ocultar en propiedad horizontal y se pierde mucha platica porque los administradores se ponen en el plan de hacerlo indebido y termina es perdiendo o perjudicando a toda una comunidad. Y desafortunadamente en la actualidad, pues la parte judicial, pues es aún para mí muy floja en cuanto al seguimiento de estos fraudes en propiedad horizontal. Pero bueno, eso ya son temas delicados, no estamos hablando de alguien en particular, pero pues hay que tenerlo dado a que estamos manejando o estamos aprendiendo de la parte contable y financiera, que finalmente se debe y debería ser la parte contable, en este caso por medio del contador y de revisoría fiscal y de auditorías internas o externas, poder mitigar estos riesgos. Pero pues sin embargo,
A pesar de, pues se sigue viendo mucho estos temas de incumplimientos y de fraude en propiedad horizontal. Bien, los libros contables. Vamos allá a entrar en materia sobre los libros contables. Entonces, en el artículo 8 de la misma ley, nos dice que los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubiera asentado los comprobantes. Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y continua. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clases de libros. Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a las de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para: uno, asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o resumen globales, no superiores a un mes. Aquí, ¿qué nos están diciendo? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Que sí o sí, la contabilidad hoy en día, no solo en propiedad horizontal, tiene máximo un mes puede tener máximo un mes de atraso de la información contable, porque la contabilidad, por principios contables, debe ser oportuna. ¿Qué es ese principio de oportunidad? Que debe ser de libre acceso en el momento en que cualquier tercero propietario de la información, en este caso estamos hablando de los copropietarios, o cualquier entidad de control, como puede ser la DIAN, la alcaldía por medio de una fiscalización por una querella o por algo, o cualquier ente de control tenga acceso a la información y que el máximo tiempo de atraso que puede tener una contabilidad es de un mes. Fíjense que la misma norma nos lo está diciendo. Dos, establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinado el movimiento de los diferentes establecimientos. ¿Sí? ¿Qué nos están aquí diciendo y qué principios nos están mencionando? El de la comparabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un ejemplo, la DIAN, a la DIAN le llega una queja de la empresa de vigilancia, que en el conjunto X no están llevando la contabilidad. ¿Sí? Entonces, la empresa de vigilancia lleva su contabilidad y se la muestra al controlador, o en este caso a la DIAN, y la DIAN viene y solicita la información contable de la copropiedad y compara esas dos contabilidades. Si las dos contabilidades no me presentan la misma información, entran a verificar de dónde viene la falla y pueden llegar a sancionar al que está incumpliendo. O sea, al que le está quitando el principio o al que está incumpliendo el principio de comparabilidad entre contabilidades. ¿Sí? Tres, determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las restricciones que pesen sobre ellos. Claramente aquí lo que nos están diciendo es que la contabilidad debe ser y pertenecer a la personería jurídica, o sea, a la copropiedad, ¿sí? Y claramente debe mostrarse esos movimientos de los pagos que hacen los copropietarios, el recaudo de las expensas comunes y en debida forma debe permitir la contabilidad mostrar de qué manera se están realizando los gastos basados en qué, en el recaudo de esas expensas comunes. Conclusión, aquí lo que nos están diciendo es que la contabilidad debe reflejar de forma clara y fidedigna la ejecución presupuestal basada en un presupuesto aprobado, el cual, pues en el caso de un control, pues se pueda verificar el buen manejo de toda la parte contable y financiera y de la información contable y financiera. Entonces, finalmente, estos son los libros contables. ¿Mm? Ahora bien, hoy en Sí. día se tiene una gran discusión sobre los libros contables, que deben ser impresos en un libro, allá el libro gordo, en la copropiedad y demás. Los libros contables hoy en día pueden ser manejados virtualmente, no, sino digitalmente,
de tal forma que cumplan con lo que dice la norma y las leyes. Ya no es necesario, si a bien considera la copropiedad, manejar los impresos. Pero lo que sí hay que tener claro es que estos libros contables que son manejados digitalmente cumplan con las especificaciones mínimas de ley para no tener complicaciones, ¿sí? Entonces, ya el libro, de hecho, por ahí yo recuerdo que cuando empecé a estudiar, existían unos libros columnarios grandísimos que eso todos los días, el pobre contador era, mejor dicho, digite, escriba y escriba y escriba y escriba y débito y crédito y crédito y débito y quite aquí, sume allá, reste allá. Eso ya no se maneja. Afortunadamente la tecnología ha crecido a tal forma que nos permite el manejo de la operación contable y que ya no nos hace o nos obliga a manejar esos libros, pero que claramente hay que dar cumplimiento a unos requerimientos mínimos. Dentro de esos requerimientos mínimos es que el software sea licenciado. ¿Qué quiere decir? También ve uno en esos edificios pequeños, netamente residenciales, que el administrador maneja la contabilidad en un Excel. No está mal, ¿sí? Pero cumple con los requerimientos mínimos que debe cumplir la operación contable. Ahí es donde viene o se nos pone la piedra en el zapato o en el camino y empezamos a tener problemas. Sumado a que, pues claramente un sistema contable que está diseñado para el manejo contable, pues nos va a ofrecer mucha seguridad en el sentido de que el mismo software contable, al estar licenciado, pues tiene mucha seguridad para el manejo de la información, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que finalmente los libros contables son el sustento y el soporte de la contabilidad manejada en debida forma. ¿Por qué lo digo? Porque puede pasar que resulta que el contador que estaba llevando la parte contable y que manejaba la contabilidad en su software contable, por X o Y motivo, o renunció, o le pasó algo, o se enfermó y no se tiene acceso a la información, cuando se tienen los libros contables, con los libros contables se puede restablecer o reconstruir o construir la contabilidad. Mientras que si no se tienen libros contables, pues no hay nada, no hay información contable y es ahí cuando empezarían los problemas por no tener y dar cumplimiento a lo que la ley nos ordena por medio de los libros contables. No sé si tengan, por ahí escuché a alguien, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, hagamos Sí, una profe. y damos unas respuestas. Cuéntame, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Liam, te Lío, escucho. Lía, tengo dos inquietudes, una sobre el periodo presupuestal, ¿sí? Sí, Entonces, de acuerdo a lo que nos explicaba, bueno, si el reglamento de propiedad horizontal dice que es todo el año, la pregunta mía es la siguiente. Si a marzo, bueno, cualquier fecha de marzo que se hace la asamblea, eh, hay unos excedentes, pongámosle una cifra, de 277 millones. eh, Y resulta y pasa que se hace, bueno, se hace la asamblea, se aprueba un presupuesto, pero en ese presupuesto no se dice que nada que sea retroactivo. Se puede entender que tampoco se vota, se puede entender que teniendo pues unos excedentes, siendo que es una propiedad horizontal residencial, pues que y a marzo se está al día, se podría entender entonces que esa cuota sería a partir de marzo. Cómo se hace contablemente ese tema? ok, bueno, con respecto a los retroactivos en copropiedades o propiedad horizontal, resulta que si bien es cierto, la Asamblea General aprueba un presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, si la Asamblea aprueba ese presupuesto, claramente
se sobreentendería que eso es con retroactivo. Si no se hace retroactivo, finalmente nos va a presentar al final del periodo un déficit presupuestal en el sentido de que no se cobraría ese mayor valor para los 3 primeros periodos y nos mostraría al final del ejercicio un déficit en ese sentido. Entonces, si bien es cierto, el reglamento pueda que no lo diga, entonces en la asamblea debe quedar claro, cuando se aprueba el presupuesto, que sea retroactivo ese presupuesto o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no se dice nada y no se aprueba nada? Se entiende y se da por entendido que es retroactivo porque hay que tener claro que yo en el presupuesto estoy aprobando desde el 1 de enero, ¿sí? Y ahí dice en su suma general del año que se van a recoger, por ejemplo, 100 millones de pesos por ese año. Pero como en los 3 primeros no se hizo de acuerdo al incremento que se aprobó, entonces finalmente me va a mostrar un déficit. Lo importante es que eso quede claro en el momento de la asamblea y que si no lo aprueban con retroactivo, hay que dejarle claridad a la Asamblea General que muy seguramente se va a presentar un déficit al final del periodo en la ejecución presupuestal, ¿sí? Ahora, contablemente, ¿cómo se maneja? Ajustes presupuestales que son válidos y que se deben manejar y que finalmente, por medio de la ejecución presupuestal aplicada en la parte contable, nos va a mostrar la realidad de lo que sucedió. ¿Sí? Entonces, sí o sí, se sobreentiende que cuando la Asamblea aprueba un presupuesto, estaría con un retroactivo. Que sí hay muchos copropietarios que pelean y que dicen, no, que es que eso es retroactivo, no, pero finalmente sí debe ser, a mi modo de ver y en un concepto muy personal, debe ser retroactivo porque si no, estaríamos dando incumplimiento al no pago de las obligaciones de ley. Es clarísimo que en Colombia, en el primer día del año, es más, en diciembre se establece y sale la resolución que aprueba el incremento del salario mínimo o del indicador del índice, se me fue. El otro indicador, ya ahorita les De recuerdo. precios al consumidor, el IPC. El IPC, Indicador de Precios al Consumidor, que donde en la actualidad estamos viendo que el IPC es inferior al salario mínimo, al incremento del salario mínimo. Y claramente cualquier empresa que presta servicios, pues va a trabajar con el incremento del salario mínimo porque la ley lo obliga, ¿sí? Entonces, al estar obligado, sí o sí las expensas comunes deben ser superiores, por lo menos en ese indicador, ¿sí? Ahora, ¿qué también sucede? Que hay copropiedades que han sido tan juiciosos, que durante 10 años para atrás han venido haciendo un incremento superior a ese indicador que pueda que tengan, puede llegar el día o el año que digan, no, este año no necesitamos incremento, razón por la cual pues no va a haber incremento en la cuota, en las cuotas de expensas comunes y no tenemos ningún problema porque ahí está el dinero, ¿sí? Sin embargo, yo que les recomiendo y en el andamiaje y en el conocimiento de las propiedades horizontales, es importantísimo que los incrementos, es más, hay muchas personas que tienden a pensar que el incremento es obligatorio a un indicador y no. Los incrementos en las expensas comunes van es de acuerdo a las necesidades de las copropiedades, ¿sí? Hoy en día, ¿qué pasa y qué ve uno mucho? Que durante muchos años no hacen incrementos, ni siquiera un indicador, llámese IPC o un salario mínimo, y no hacen esos incrementos y en la actualidad están teniendo problemas porque ya no hay con qué pagar y con qué sostener la copropiedad. ¿Sí? Entonces hay que tener claridad que los incrementos de las expensas comunes por medio del presupuesto deben ser de acuerdo a las necesidades de la copropiedad. Hay copropiedades que hoy en día necesitan, sí o sí, un incremento del 25, 30, 40, hasta el 50% en sus expensas comunes porque no hubo esa proyección de aquí para atrás, ¿sí? Entonces es importante tener claridad en eso. Démosle la palabra. Profe,
señora. Profe, pero es que la pregunta está, es que en un presupuesto de 1.000.000.000 se tiene un excedente del ejercicio del año anterior de 277 millones. Vale decir que se cumplieron las necesidades del año anterior y quedaron 277 millones. Entonces, lo cual a mi manera de ver, pero usted es el experto, habrían 277 millones para cubrir necesidades y ese está al día a marzo, entonces allí es donde va la pregunta. Habiendo excedentes, estando el día a marzo, sería, pues digo, si es no válido, no, sino ¿qué, qué se puede hacer en ese caso o cómo lo tomaría si la persona, la asamblea no dijo nada de incremento y obviamente pues ese es un dinero que está allí y no somos una entidad con ánimo de lucro, que incluso esos excedentes se pusieron a trabajar en CDT, por ejemplo. Ok, perfecto. Mira, esto es una particularidad de una copropiedad. Si bien es cierto, hay un excedente, hay que analizar y ver ese excedente en qué están representados, porque lo otro que hay que analizar es cuál es el estado de mi cartera. Si tengo una cartera muy alta que me permite y que en estados financieros finalmente me muestra un excedente, ¿cómo estaría mi flujo de efectivo si la cartera no me lo permite? ¿Sí? Entonces, ese sería el primer lineamiento que hay que ver. Ahora, cuando se presentan excedentes en las copropiedades, no es ilegal, no es malo, se debe tomar como algo y como algo que puede afectar a la copropiedad, pero yo tampoco lo vería en el análisis de que como hay excedente, entonces ahora vámonos a gastar todo lo que tiene la copropiedad. No. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede hacer que en esa copropiedad que tú estás manejando hayan realizado el mantenimiento de fachadas ya hace unos 6, 7 años, ¿sí? ¿Cómo estoy yo preparándome para un mantenimiento de fachadas o de cubiertas en la actualidad? ¿Cómo puedo yo llegar a aplicar más bien ese excedente en las necesidades que me va a requerir la copropiedad en 1, 2, 3 años? Porque es de recordar que por andamiaje, cuando se hace un mantenimiento de fachadas, más o menos, dependiendo de muchos factores, la duración de un mantenimiento de unas fachadas y unas cubiertas está entre 8 y 10 años, siempre y cuando se le hayan hecho sus mantenimientos anuales acordes a las necesidades de lo que yo apliqué cuando hice ese último mantenimiento. Y esas son situaciones que hay que empezar a analizar y eso ya llevaría a un análisis financiero profundo de la copropiedad versus las necesidades del mismo, ¿sí? Ahora, que tú mencionas que cómo se puede analizar ese excedente siendo que en marzo ya todo está pago. Sí, todo está pago, pero hay que analizar, perdón, las necesidades que tiene el conjunto y que pueda llegar a tener durante ese periodo, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cómo está el tema de los ascensores en la copropiedad, si tienen ascensores. Fa- eh, Perdón, doctor. señora. Una parcelación que no tiene fachadas comunes, no tiene ascensores, es una parcelación, una unidad cerrada. Entonces, allí hay unos excedentes que en mi parecer no justificarían un incremento porque está al día, porque no tiene lo que usted nos dice, gasto sin que se haya cumplido y se está al día. Entonces, allí es donde pienso yo que no se requeriría un incremento porque lo único que se está haciendo es incrementando más allá de las necesidades la cuota cuando se va hacia un retroactivo que no es justificado porque no tiene necesidad de cumplir, porque la plata está en efectivo, representada en efectivo, no en cartera. Perfecto. Entonces, fíjate que tú misma estás haciendo el análisis y si no necesitan un incremento en las expensas comunes, pues sigan cobrando lo que vienen cobrando
y más bien analizar esos excedentes en qué se pueden aplicar o de manera eficiente para que sea de beneficio para toda la comunidad. Vamos a dar paso a otras manos que están levantadas. Vamos con Jorge, por favor. Gracias, profe. Mire, con respecto a ese tema, nosotros tuvimos un excedente de 40 millones de pesos, pero fue porque hubo un incremento en el no pago de la cartera. Lo que hicimos fue solicitarle a la Asamblea, dejarlo, autorizarlo como un pasivo a futuro para fachada en el momento en que todo eso se recupere, pues lo vamos a llevar a mejoramiento de fachada en un momento determinado, para no tenerlo como excedente, sino la Asamblea pues lo autorizó y se hizo el ajuste en los estados financieros. Ese era como mi aporte con respecto al anterior. Ahora mi pregunta es la siguiente, profe. ¿Es necesario tener los libros físicos y es obligatorio tenerlos registrados ante la DIAN o eso ya no aplica? Bueno, hay libros, dependiendo del tipo de copropiedad, hay libros que sí están obligados a estar registrados. Claramente las copropiedades, así sean mixtas o comerciales, no están obligadas a hacer registros en Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio es enfocada a todo lo que tiene que ver con explotación comercial. En dados casos, en el caso de la obligación de cumplir con el registro de los libros contables sería ante la DIAN y esto es más por un proceso de control que se llevaría en las copropiedades basadas en ese sello que le ponen en los libros contables la DIAN. En ese orden de ideas, esa sería la forma de manejarlo si lo tienen impresos. Si no lo tienen impreso, si lo están manejando digital, que también es válido y que también se puede realizar por medio de la digitalización, hay que dar cumplimiento a las normas. Dentro de esas normas dice que los libros deben estar digitales en la dirección y en el computador de la copropiedad y otro tipo de obligaciones. Entonces, en ese orden de ideas, si bien es cierto, ya no estaría obligado a los libros impresos, pero sí a dar cumplimiento por medio de la digitalización a las normas en ese sentido. Bien, vamos con Ana Mercedes. Buenos días. Mi pregunta está enfocada a los documentos soporte. Resulta de que por criterio de algunos contadores no se maneja. ¿Por qué? Porque como la copropiedad no es declarante, no tiene que justificar ante la DIAN costos y deducciones, ¿sí? Entonces ese de pronto es un concepto que se tiene, a mi parecer, también errado porque en ningún momento hay excepción con el documento soporte. Y como pues no se transmite ante la DIAN, pues no se hacen las copropiedades. ¿Cómo hacer como, o sea, como revisor fiscal para que esto se cumpla? Es decir, yo como revisor fiscal puedo exigir el documento soporte, bien sea que no sea declarante, pero que sí lo tenga para los no obligados a facturar. Claro que sí. De hecho, si tú estás como revisor fiscal y ves que no hay cumplimiento a las normas contables, en primera instancia lo debes informar. En segunda instancia debe quedarte como salvedad en tu dictamen. Y en tercera instancia es de recordar también que nosotros los revisores fiscales, y valga la claridad va a sonar un poco pesado, nosotros también como revisores fiscales estamos obligados a informar a los entes de control el no cumplimiento de las normas contables y financieras. En este caso, si tú eres la revisora fiscal y logras determinar y tienes todos los sustentos del desarrollo de tu revisoría fiscal, donde logras evidenciar que a pesar de ser recomendado por parte tuya hacia la copropiedad, más específicamente hacia el representante legal, o la representante legal y contador o contadora, debes hacer el informe ante los entes de control. En este caso puede hacerse hay dos instancias que nosotros como revisores fiscales podemos realizar y son Junta Central de Contadores hacia el colega que no está dando cumplimiento a las normas y en otra instancia se puede hacer también la denuncia, digámoslo así, que no me gusta esa palabra, ante la DIAN por el incumplimiento a las normas contables y posiblemente la DIAN entra a fiscalizar a la copropiedad. Y pues de ahí para allá ya se despliega las sanciones pertinentes por parte de los entes de control hacia los responsables de este manejo. Vamos Profe, con... qué pena con usted. Otra pregunta, no sé si
adelantarme un poquito en cuanto a las políticas contables, cuando uno llega a una copropiedad y no tiene políticas contables. Infórmalo, déjalo por dictamen, haz la salvedad y hay que darle estricto cumplimiento a las normas de ley. Igual, procedería lo mismo que el anterior. Gracias. Carlos González. Profe, muy buenos días para usted y para todo el grupo. Me place saludarlo y tenerlo nuevamente en este módulo. Profe, lo que ahorita comentaba la compañera Lía con referente a el excedente, pienso yo acá de que se puede incrementar el porcentaje sobre el fondo de imprevistos, es decir, si el fondo de imprevistos dice que como mínimo debe de ser el 1%, ¿qué tal si yo lo aumento, ejemplo, a un 10%? ¿Sí? Esa podría ser una. Y como para no presentar de que no, que hay excedente, no, sino, o sea, claro está que eso se debe llevar primero a una asamblea, ¿verdad? Y la otra es, por ejemplo, con referente de lo que su merced comentaba acerca de, de lo del comité de convivencia con relación a lo de las mascotas. También hoy en día, bueno, lo que hasta el momento tengo entendido, profe, que quisiera salir de esa duda, es para poder tener una mascota y debe de estar también, o sea, dentro del RPH que vaya de pronto a administrar esa unidad residencial o ese conjunto, porque deben de tener las mascotas deben de tener también su parque adicional y eso también debe de estar puesto, me imagino que dentro de los planos hay que hacer todo un debido proceso también, al igual que para poder sacar esto, porque ahora no se puede llevar a cabo las cosas porque solamente a una persona se le vino la idea a la cabeza de decir, no, hay que sancionar a estas personas. Entonces, hacer lo correcto es lo que pienso yo, ¿no? Le Sí, agradezco señor. mucho, profe. Con respecto a ese aporte del fondo de imprevistos, claramente sí se puede hacer y es una buena opción. Hay que tener claro que, y esto lo van a encontrar en el documento técnico de orientación número 15, que el manejo adecuado del fondo de imprevistos. Adicional a eso, es claro que ya se logra determinar en este documento que el fondo de imprevistos sí o sí debe estar es monetizado. Esto no hace parte del patrimonio ni nada, sino que simple y llanamente, al ser un fondo, debe estar monetizado. Y claro, interesante monetizarlo. Si tienen excedentes, monetícelo para futuras obras o futuros mantenimientos que tengan que hacer. Con respecto a lo del comité, a lo de la convivencia, miren, desafortunadamente en propiedad horizontal ve uno que los reglamentos internos de las copropiedades es un copy-pegue de la ley 675. Ya es hora de que las copropiedades hagan sus actualizaciones en manuales y demás, incluidos los estatutos y el reglamento de la copropiedad. ¿Con qué fin? Con el fin de que se puedan ejecutar y se puedan imponer las sanciones que consideren de acuerdo al comportamiento de la misma, de los mismos copropietarios. Es importante también tener manuales de procesos y procedimientos establecidos en la copropiedad. ¿Con qué fin? Para poder desarrollar una gestión administrativa eficiente y eficaz. Johnny, te escucho. Profesor, muy buenos días para los compañeros. Profesor, mira, yo tengo un inquietud, me puede indicar el proceso a seguir. Lo que pasa es que en mi propiedad yo realicé la intervención para el cobro de los intereses como están plasmados en la ley. Unos 5 veces el revisor fiscal lo que hizo fue algo burlesco. Solamente se está cobrando sobre la tasa de usura de la superintendencia. Se envió una notificación, me contestaron el derecho de petición, pero me dice que eso no es así. Entonces quisiera saber cuál es el organismo. Yo sé que está la Junta de Acción, la JCC, la Junta Central de Contadores, pero el proceso para que este revisor fiscal pues entienda y comprenda sobre la ley y obviamente incita al error a la contadora de la propiedad. Muchas gracias, profe.
Bueno, en ese orden de ideas, si tú buscas en la hora contable en YouTube, porque esto sería más bien como algo muy particular. Buscas en la hora contable en YouTube el programa sobre cómo llevar a cabo tenemos unos programas con unas alianzas con funcionarios de la Junta Central de Contadores y allí nos explican claramente cómo hacer el debido proceso para poder proceder y poder llevar a cabo una queja ante la Junta Central de Contadores hacia aquellos contadores, incluidos los revisores fiscales, porque los revisores fiscales finalmente somos contadores públicos en ejercicio, de cómo llevar a cabo esas quejas y claramente la recomendación es que lleves todos los soportes para poder imponer la queja ante la Junta, teniendo todos los soportes que sustenten que el colega o la colega, que no sé quién sea, está llevando a un error a la copropiedad y que puede generarle un detrimento patrimonial a la copropiedad por la no aplicación acorde y en debida forma de las normas y leyes, ¿sí? Entonces, síguenos en busca el YouTube La Hora Contable y ahí puedes encontrar ese programa. Y cualquier cosa, si gustas, ya en el correo, aquí voy a escribir el correo de La Hora Contable y ahí podrías realizar la, la, el correo solicitando una asesoría y ahí pues el área encargada te daría información más clara y más asertiva para poder manejar el tema. ¿Te parece? Jorge, como última pregunta y damos lectura a las dos últimas diapositivas. Gracias, profe, qué pena. Es que usted acabó de decir algo que me parece interesante, es acerca de hacer que pues nosotros debemos tener en el reglamento y debemos tener los manuales. Eh, no sé si esto aplique para esta clase. Cuando uno va a hacer el reglamento o va a modificar el reglamento, eso se debe llevar a escritura pública, ¿verdad? ¿Y los manuales aplicarían o no aplicarían a escritura pública? Bien, con respecto a los manuales, depende de si yo voy a poner, por ejemplo, si dentro de lo que yo quiero hacer esa modificación al reglamento interno de la copropiedad, que sí debe estar elevado a escritura pública, eso se hace relacionado cuando, en lo principal, es cuando se van a poner sanciones, ¿sí? Deben estar elevadas al reglamento. Hay muchos manuales que no obligan a estar elevados a reglamento, no deben estar en escritura pública, como son, por ejemplo, el Código de Ética del Consejo de Administración. Es un código muy interesante que debería estar implementado y no requiere estar elevado a escritura pública porque no habría sanciones, sino que son lineamientos para el comportamiento de los consejeros. Y una infinidad de manuales que se pueden establecer en las copropiedades que no obligaría a estar elevados al reglamento porque no hay sanciones pecuniarias y que no afecten el patrimonio de ninguna de las partes, ¿sí? El proceso para elevarlo a escritura pública es que se debe hacer por medio de la notaría, donde se le anexan o se le suman o se le quitan. Se hace un nuevo reglamento, este se lleva y claramente pues este es un proceso que va a tener un costo porque sí o sí requiere del apoyo de una persona experta en manejo y en actualización de reglamentos y claramente al hacerlo a la escritura pública pues va a tener unos costos adicionales por la misma estabilización de las escrituras públicas ante la notaría. Sin embargo, el manejo se ha ido modificando y se ha ido simplificando en el sentido de que ya no sale tan costoso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué saldría costoso? Porque pues a cada copropietario hay que entregarle una copia. Pe- Pero de acuerdo a las necesidades de la copropiedad y si sí requieren una actualización en sus estatutos, pues nadie estaría en desacuerdo a que se haga el pago de lo debido en el sentido de que sí se requiere esas actualizaciones. Entonces, Gracias. Profe, básicamente es eso. qué pena. Cuando se El, hace eso, ¿se hace escritura del conjunto o todos los propietarios tienen que actualizar su escritura en el reglamento?
con Lo el que pasa es reglamento. que al afectar la escritura pública de la copropiedad, o sea, de la personería jurídica, haría y modifica la de todos de todas las unidades residenciales. Entonces, ahí sí obligaría a que todos lo tengan que hacer. Con respecto a lo que dice Luisa Fernanda Linares, en una asamblea fue autorizado el manual de convivencia. ¿Eso se puede subir al reglamento? Claro que se puede subir al reglamento y es haciéndolo dentro del debido proceso. Entonces, hay formas de manejar, pero eso sí lo manejaría más un experto. El manual de convivencia se puede manejar siempre y cuando en las escrituras o en el reglamento se tenga una generalidad de imposición de sanciones. ¿Qué quiere decir? Que dentro del reglamento de la copropiedad, por ejemplo, puede decir, al que incumpla una norma de convivencia de nivel tal, hablemos de niveles, el que no le recoge el excremento a los perros, ¿sí? A las mascotas, tendría una sanción nivel 1. Y en el manual de convivencia yo puedo establecer cuáles son las razones para establecer esas sanciones de nivel 1. Si me hago entender, entonces, manual de convivencia liga a los estatutos principales o al reglamento de la copropiedad de manera teórica, pero dentro del reglamento o escritura sí debe establecer bajo escritura pública la imposición de sanciones. Entonces ahí una cosa lleva con otra. Bien, entonces vamos a darle lectura a las dos, a la continuidad y cerramos. Ya son las 8:45 en ese orden de ideas. Entonces, en pantalla tienen ustedes los aspectos y las consideraciones del documento, tomado del documento de orientación técnica número 15. Importantísimo, los invito a que hagan lectura al documento técnico de orientación número 15. Este se encuentra en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Están los contenidos, cuáles son los asientos, el idioma, o sea, aquí está sustentado básicamente toda la clase de hoy, ¿sí? Y es importante que lo lean y que lo manejen. La siguiente también existe también tomado el documento de orientación técnica número 15, cómo es el proceso contable, el contenido de los libros de contabilidad, formas de llevar los libros y la exhibición, ¿sí? Y bien, no sin antes dar cierre, muchísimas gracias por la atención y nos veríamos mañana 7 de la mañana. Guille, ¿estás por ahí? Sí, señor, acá estamos. Apreciado instructor, listo, sí, señor. Me quedo con los alumnos. Por favor, un momentico todos. Gracias. Profe, mañana nos Perfecto. vemos.